Cuando se cumplen aniversarios redondos, los 5, los 10, los 20, los 30 años o el siglo de una fecha, cumplimos todos con la tarea de recordar. El resto de los días es como si ese hecho que en aniversarios redondos recordamos no existiera. Hoy se cumplen 5 años, 3 meses y 12 días del 11 de marzo. Para los familiares de los fallecidos, para las víctimas de los atentados, todos los días son 11 de marzo. Aquel, como hemos dicho muchas veces, fue un día para reconocer el horror que causa al ser humano y la bondad de la que es capaz. Hoy vamos a recuperar sobre todo esa bondad de la que fuimos capaces entonces los seres humanos de olvidarnos de nosotros para ocuparnos de los demás. Ahora un cómic trata lo que sucedió antes, durante y después del 11M. Es un cómic que para las víctimas es un abrazo solidario, de recuerdo. Y es un cómic que demuestra que este medio de comunicación sirve para hacernos llorar, reír, reflexionar, para informarnos y para tocarnos el corazón. Enseguida hablaremos de este álbum que demuestra la madurez del cómic español. Próxima parada, El Pozo. Juzgado Central de Instrucción número 6, Madrid. Procedimiento, diligencias previas 86/2004. Auto en Madrid a 11 de marzo de 2004. No estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente de conformidad con lo dispuesto. Audiencia pública. Señor abogado del Estado, la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afectado del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, señoría. Dado el exhaustivo y brillante interrogatorio realizado por el Ministerio Público, esta parte va a formular muy pocas preguntas. Vamos a proceder a la lectura de una nota resumen al tribunal. Se trata de partes extraídas de la propia sentencia. El objeto del proceso en el juicio oral se delimita con los escritos de calificación de las acusaciones en relación a los procesados. La sentencia, por lo tanto, contesta las cuestiones planteadas dentro de esos límites con la finalidad de declarar o excluir la responsabilidad criminal de los procesados. El 31 de octubre de 2007, la Casa de Campo de Madrid fue el escenario de la lectura de la sentencia del juicio del 11M. Fue un día muy duro para víctimas y familiares de las víctimas. Esperaban justicia, pero sabían que la justicia no les iba a devolver a sus seres queridos. Desde aquel 11 de marzo de 2004, artículos, reportajes, documentales y libros han intentado contar lo que sucedió antes, durante y después de los atentados. Ahora también un cómic intenta contarlo, ciñéndose exclusivamente a los hechos probados que aparecen en la sentencia del juicio con la que hemos empezado. Y así comienza este cómic. Se llama 11M, la novela gráfica lo edita Panini. Sus ilustraciones las firman Joan Mundet y Francis González y el guión Pepe Gálvez y Toni Giral, que hoy nos acompaña en El Ojo Crítico desde Barcelona. Buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo me pregunto si todavía, Toni, hay que explicarle a alguien que el cómic es un medio de comunicación tan válido como cualquier otro y que se pueden contar estas cosas. ¿Hay que explicarlo todavía? Mira, me temo que sí. Me temo que sí. Una de las cosas que supimos desde el principio, cuando se dio la noticia de que íbamos a hacer esta historieta o este cómic, es que algunas personas reaccionaron mal porque consideraron que adaptar al cómic, o sea, un medio humorístico, claro, según ellos, un hecho tan trágico, pues no tenía sentido, ¿no? A ver, nosotros tuvimos que explicarlo incluso cuando fuimos a hablar con Pilar Manjón y con miembros de la Asociación de Afectados del 11M, porque es evidente que en este país no hay una tradición cultural, ¿no?, con respecto a la historieta que permita evidenciar lo que para mí es muy evidente, ¿no? Y es que la historieta es un medio de comunicación como cualquier otro, como puede serlo el cine, y como tal puede producir
todo tipo de productos que sean infantiles, para adultos, juveniles, etcétera, etcétera. Y bien, pues nada, eso hay que hacer un poquito de difusión del tema. Todavía, vaya. Bueno, para quien no conozca a Toni Guiral, este barcelonés es uno de los mayores expertos en cómic de España, ha impartido cursos en la Universidad de Barcelona, comisariado exposiciones, ha ganado un premio del Salón del Cómic en 2007 por su labor divulgativa y dirige la enciclopedia que está en marcha, Del TVO al manga, una historia de los cómics. Como decimos, es guionista de este cómic sobre el 11M, que ahora llega a las librerías, muy fiel a la sentencia y alejado de teorías no demostradas en el juicio. Toni, ¿es tan importante la fidelidad y el cuidado en las ilustraciones, que son a color, cuidado, como en el guión? Sí, aquí ha habido un trabajo bastante importante de documentación a todos los niveles. Claro, nosotros partimos de la sentencia y más concretamente de la parte que se llama hechos probados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, obviamente teníamos que documentarnos a todos los niveles, sobre todo visualmente, pero también para bien saber todo lo que rodeó, ¿no?, al tema. Hicimos varias cosas. Una de ellas es hablar con personas que habían estado relacionadas con el tema del 11M desde distintos puntos de vista, tanto policías como miembros de TEDx, como algún psiquiatra, como ferroviarios, en fin, y con víctimas del terrorismo. Nos parecía importante tener esa voz, ¿no?, que el cómic no fuera solo una adaptación de la sentencia, ¿no?, sino que hubiera algo más. Y por eso, de ahí, la existencia de 3 personajes ficticios. Que son un periodista, un policía y un familiar. Exacto. Ellos son los que de alguna manera llevan el hilo narrativo, ¿no?, la dramatización, digamos, de las escenas. Yo decía que era importante la fidelidad, pues tanto en el guión como en las ilustraciones. Al teléfono nos acompaña uno de los ilustradores de este álbum, Joan Mundet. Buenas tardes. Buenas tardes. Joan, habéis cuidado hasta el último milímetro que se respetara a las víctimas, que no haya cuerpos, que no haya sangre. Habéis, en cambio, tirado más de imágenes, por ejemplo, del Guernica de Picasso, de cuadros de Magritte, de La máscara de Montserrat gritando de Julio González. A veces hay que recurrir al arte para poder explicar ese horror. Sí, bueno, porque el punto de partida era, o sea, hacer un cómic fiel a lo que había ocurrido, pero sin hurgar en el morbo o en cosas violentas, ¿no? Y entonces lo que se buscó, lo que pensaron los guionistas, porque en este caso la idea fue de los guionistas, es buscar en Madrid en ese año varias obras de arte que pudieran dar la sensación de, por conocidas, de cosas que han ocurrido semejantes o parecidas, para no tener que mostrar el horror, pero poder explicar lo que ocurrió en los trenes. Por eso se acudió al Guernica, a la Montserrat gritando, a la clave de Champs de Magritte, o sea, una serie de cuadros que estaban en Madrid en el 2004 que se utilizaron para explicar lo de los trenes. O sea, porque en el fondo lo de los trenes y el Guernica, la barbaridad es la misma, ¿no? Y entonces fue una manera gráfica de explicarlo, pero sin ahondar en morbo ni en situaciones violentas ni historias de estas. Una demostración de que habéis sido respetuosos con las víctimas, por ejemplo, es el prólogo de Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, en el que dice que este cómic es un abrazo a las víctimas. Sí, la verdad es que, bueno, ante todo saludo a Joan. Hola, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, a ver, yo creo que tanto Joan como yo podemos decir que esta fue para nosotros una prueba de fuego, el hecho de que nosotros queríamos que Pilar Manjón, bueno, leyera el cómic antes de que fuera publicado, y si lo creía conveniente, pues nos gustaría que firmase un prólogo, ¿no? Ella no es una lectora habitual de cómics. Joan le envió el cómic, todavía faltaban, digamos, algunas páginas en color, pero estaba todo rotulado y lo podía leer perfectamente. Y bien, su reacción fue esa, ¿no? Fue la de decir que obviamente le había dolido esa lectura porque había recordado, pero la agradecía, ¿no? Porque entendía que era un abrazo solidario y nos daba las gracias. Entonces, claro, para nosotros aquello fue como de alguna manera saber que al menos por esa parte lo que nosotros pretendíamos, al menos en parte lo habíamos conseguido.
La portada del álbum, que me imagino que habrá sido difícil escogerla para los que no hayan todavía podido ver este cómic, la portada del álbum es un andén de una de las estaciones con una pancarta en la que se lee: en esos trenes íbamos todos, siempre estaréis en nuestra memoria. Una portada que podría también, si hubierais tenido otras intenciones o otra forma de plantearoslo, que podía haber sido totalmente distinta. ¿Cómo disteis con esta portada? Bueno, esto, cuando ya estábamos a mitad del libro así, o sea, Panini dijo, bueno, hay que pensar en la portada. Y más o menos veníamos dándole vueltas, bueno, en mi caso, y no se me ocurría nada. Hasta que en una de las reuniones que teníamos para discutir sobre el storyboard, el guión y todo eso, me dijeron eso de la portada, y hice un boceto muy simple, que fue precisamente la portada que ha salido. Que es una de las vías de tren, porque lo que sí teníamos claro que el cartel, en esos trenes íbamos todos, ese cartel se iba a salir porque en el fondo era como una declaración de intenciones que definía un poco de qué iba el libro, ¿no? Entonces el cartel tenía que salir. Y fue un primer boceto que hice de esta portada. Luego hice otro que recogía las manifestaciones que hubo el día después. Que había unas manifestaciones que llovía y estaba todo lleno de paraguas, y eran todo paraguas con la pancarta también en medio, que se podía leer también el mismo texto. Y al final, bueno, después de presentar las dos posibilidades de portadas, al final la editorial escogió la que tiene ahora. Hay ya bastantes precedentes de periodismo en cómic, porque yo no sé vosotros cómo lo veis, si lo veis un documental, un reportaje, ¿cómo lo veis? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre el caso de Joe Sacco, ¿no?, que nos ha contado su visión de Palestina o de la guerra de los Balcanes. Sí, está el caso de Joe Sacco y está el caso del fotógrafo también. A ver, en parte sí que es un cómic reportaje, ¿no?, porque coge un hecho real y parte de una sentencia, en este caso, pero bien, de unos hechos reales, y lo escenifica y lo transmite en viñetas, pero intentamos que fuera algo más, ¿eh? De hecho, existe un cómic que se titula El Informe 11S, que se hizo en Estados Unidos y que está basado en el informe independiente que realizaron allí. Y bien, ese informe, digamos, ese cómic, que también es un cómic, adapta el informe tal cual en viñetas, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer algo más. Por eso creemos que no es solo un cómic reportaje, ¿no?, sino que el hecho de que haya voces, sobre todo los familiares de las víctimas, ¿no?, y gente que vivió aquellos días, y esas voces retratan sentimientos, ¿no? Por tanto, es una mezcla un poco particular, pero una mezcla. Yo he leído Joan Mundet, ilustrador en este caso de esta novela gráfica, que la preocupación porque en este cómic sale Pilar Manjón, sale Acebes, sale Aznar, que todo lo que apareciera en esas viñetas, hasta el color del traje, fuera idéntico. Sí, bueno, es la misma idea de cuando se hizo el guión, de ajustar a la realidad o a los hechos probados. Entonces, claro, todo lo que pasa de documentación está buscado al máximo para que sea lo más exacto posible. O sea, si por ejemplo se recogen las declaraciones, no sé, de Aznar del día que fuera, pues la imagen de Aznar es la que llevaba ese día. O sea, está documentado para hacer lo más exacto posible. Habrá algunas cosas que se han tenido que inventar, que por ejemplo se ve uno de los trenes destrozados dentro de Atocha, y de ese no hay material gráfico ninguno. Entonces, bueno, pues coges la estación de Atocha y te inventas el tren destrozado dentro, ¿no? Pero ha sido un caso. Y hay algunas viñetas que sí, que o sea, juegas con la documentación que tienes y le añades algún elemento, pero manteniendo la realidad o lo posible que podía haber pasado, ¿no? O sea, lo más ajustado posible. Tony, el cómic se presentó en el pasado Salón del Cómic, así que ya lleva un tiempo en la calle, por así decirlo. Sí. ¿Se han acercado lectores a vosotros y os han dicho algo, o incluso a algún político que se haya interesado por el cómic?
A ver, lectores sí. Hemos hecho presentación o hemos hablado del cómic en diversos lugares, ¿no? Incluso en Valladolid, en Vilanova, en Gavà y en Barcelona. Se han acercado lectores y a mí lo que más me ha llamado la atención es cuando se te acerca un lector o lectora no habitual de cómic y te reconoce que se lo ha leído, que primero se lo leía con una cierta reticencia, luego se lo empezó a leer y no pudo terminar de leerlo hasta el final. Y de alguna manera cuando te dice que te expresa, ¿no?, los sentimientos que le ha despertado, pues no sé, digamos que es gratificante, ¿no? En cuanto a políticos, pues así directamente al menos ninguno se ha dirigido a nosotros y por supuesto, pues si buscas en internet encontrarás reacciones de todo tipo, ¿no? Porque todavía hay mucha gente en este país que cree en teorías de conspiraciones y todo eso. Pero bueno, eso es lógico. Bueno, 11M, la novela gráfica, está editada por Panini. Hemos estado hablando con Toni Giral, que es uno de los guionistas, junto a Pepe Gálvez, y también hemos hablado con Joan Mundet, que es uno de los ilustradores, junto a Francis González. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y por el ejercicio que habéis hecho también de dejar pues un testimonio de este tipo para que quien quiera pueda acercarse a conocer pues los hechos probados. Pues muchas gracias a ti, Laura. Hasta luego. Hasta pronto.